¿Qué tal? Mi nombre es Juan David Rodríguez. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de la neuroinmunología, principalmente la introducción y específicamente el pasado de la misma. ¿Qué es la neuroinmunología? Esta principalmente abarca la biología fundamental y aplicada, la inmunología, la química, la neurología, patología, psiquiatría y biología del sistema nervioso central. Los científicos en el campo estudian las interacciones del sistema inmune y nervioso durante el desarrollo, la homeostasis y la respuesta a las lesiones con el objetivo principal de desarrollar enfoques para tratar o prevenir enfermedades neuroinmunológicas. El sistema inmunológico ha sido considerado generalmente como autónomo y el cerebro protegido por la barrera hematoencefálica. Estos dogmas han sido fuertemente desafiados y disipados por la gran cantidad de evidencia que muestra que no solo el sistema nervioso recibe mensajes del sistema inmune, sino que las señales del cerebro regulan las funciones inmunes que posteriormente controlan la inflamación en otros tejidos. La comunicación entre el sistema inmune y el sistema nervioso central se ejemplifica con el hallazgo de muchas moléculas asociadas con el sistema inmune son ampliamente expresadas y funcionales en el sistema nervioso y viceversa. Se sabe que las conversaciones cruzadas entre las microglías y las neuronas son esenciales para mantener la homeostasis, pero estas conversaciones cruzadas también se producen entre los oligodendrocitos y las microglías. Se sabe que la perturbación en esta comunicación debido a infecciones periféricas en ratones desencadena la activación de la microglía y aumenta la neurodegeneración. Del mismo modo, estudios experimentales recientes muestran que las infecciones maternas conducen a cambios a largo plazo en la microglía y al desarrollo anormal del cerebro en la descendencia. A pesar de esta evidencia, es sorprendente que el término neuroinmunología solo se usa, o se usara más bien, por primera vez en PubMed en el año 1982, coincidiendo con el primer congreso de neuroinmunología en Stresa, Italia. Y tras el lanzamiento de la revista Neuroinmunología en el año 1981, aunque la investigación en neuroinmunología se ha centrado en la esclerosis múltiple, utilizando el término de búsqueda neuroinmunología, el 43% de los trabajos en PubMed en el año 2018 estaban asociados principalmente con la esclerosis múltiple. También se observaban respuestas inmunes en el síndrome de Guillain-Barré, enfermedades de sustancia blanca, trastornos psiquiátricos, infecciones, traumatismo e incluso enfermedades neurodegenerativas consideradas tradicionalmente como células autónomas. Llegamos a un punto importante donde vamos a especificar, hablar de cada una de las características clínicas, cuál es el compromiso inmune que presentan las enfermedades clasificadas como neuroinmunes. Empezaremos con el virus de encefalomielitis desmielizante aguda, conocida también como ADEN. Entre las características clínicas que ésta va a presentar serán letargo, problemas visuales, parálisis asociada con infección viral o vacunación. El compromiso inmune a nivel del ADEN va a ser una desmielinización, inflamación, pérdida axonal, astrocitos hipertróficos y una microglía activada. La enfermedad de la neurona motora o ALS. Características clínicas específicas de la enfermedad de la neurona motora fatal que afecta a las neuronas motoras y conduce a la debilidad de los músculos voluntarios. En esta va a haber una activación inmune sistémica y activación de microglía y de astrocitos. Cuando hablamos de la encefalitis autoinmune, entre las características principales,
los síntomas psiquiátricos en estos pueden predominar. Importante, a nivel del compromiso inmune, los autoanticuerpos dirigidos contra las proteínas de la superficie neuronal, incluidas las moléculas de adhesión, canales iónicos y receptores utilizados como biomarcadores de esta enfermedad. Síndrome de fatiga crónica. En esta las características principalmente es una disfunción crónica que incluye fatiga, dolores de cabeza y deterioro cognitivo. En esta el compromiso inmune va a ser a relación de la desregulación inmune en perfiles de citocinas y células T y B, inmunoglobulina y citotoxicidad de las células asesinas naturales. La vasculitis del sistema nervioso central, en esta como característica vamos a encontrar a nivel de los pacientes fatigas, problemas cognitivos, problemas a nivel del habla, convulsiones, incluso hasta parálisis. En esta el compromiso predominante será la inflamación de los vasos sanguíneos en el sistema nervioso central. En la enfermedad de la depresión podemos señalar como características clínicas la ansiedad, deterioro cognitivo, ataques de pánico, cambios en la transmisión serotoninérgica o glutamatérgica. Aquí en la depresión puntualmente los compromisos inmunológicos serían de tal manera un aumento de las células T y las citocinas, la inyección de mediadores inflamatorios, por ejemplo la interleucina 2, el interferón gamma, van a inducir entonces síntomas de depresión. La enfermedad de la epilepsia. Aquí vamos a ver principalmente convulsiones asociadas con secuelas cognitivas y psicológicas. A nivel del compromiso inmune, respuestas inmunes innatas y adaptativas. Y los agentes antiinflamatorios controlan las formas de la epilepsia. Síndrome de Guillain-Barré. En este podemos mencionar principalmente una neuropatía paralítica aguda, altos niveles de proteína a nivel del líquido cefalorraquídeo, importante a nivel de laboratorio, una enfermedad observada después de la infección del virus por Zika. Aquí podemos destacar principalmente que el compromiso inmune se da de acuerdo a los anticuerpos patógenos contra los gangliósidos, surgen debido a la imitación molecular de la infección por los lipopolisacáridos de Campylobacter jejuni. Hablamos de la enfermedad de Huntington y otras enfermedades poli-Q. En estas, las características clínicas se deben a la mutación de la proteína untigmina agregados, donde podemos observar como principales características clínicas una atrofia neoestriatal y pérdida neuronal en putamen y núcleo caudado. En esta vamos a tener como compromiso una microglia express, la proteína untigmina mutante y otras proteínas poli-Q son disfuncionales y la expresión de los componentes del complemento que están asociados principalmente a atrofia severa. Cuando hablamos de las infecciones como características clínicas, aquí muy bien podemos tener encefalitis, encefalomielitis, meningitis, polirradiculitis, polineuritis. En estas vamos a ver que principalmente el compromiso inmune va a estar establecido por las respuestas inmunitarias al agente infeccioso, y es importante saber o reconocer que algunos virus van a inducir una inmunosupresión. Entre ellos podemos mencionar al virus de la inmunodeficiencia humana, al virus Epstein-Barr, al virus del herpes simple, entre otros. Ahora podemos hablar de las leucodistrofias. En este caso particular, las principales características clínicas a nivel de los pacientes será un deterioro progresivo de la función cognitiva y motora y eventualmente una discapacidad total. Niveles acumulados de ácidos grasos de cadena muy larga van a predominar en los pacientes con esta enfermedad.
Es importante mencionar que a nivel inmunológico las XALD van a mediar una respuesta linfocítica severa y las VLCFA, que ya sabemos que nos referimos a los ácidos grasos de cadena muy larga, van a perjudicar a los monocitos. La microglía y los astrocitos activados se vuelven distróficos. Bien, hablaremos de la esclerosis múltiple. Esta puede ser remitente, recurrente o puede haber una disfunción neurológica progresiva y bandas de líquido cefalorraquídeo policlonal. En esta es importante señalar que a nivel inmunológico va a haber una desmielinización y pérdida de acción del sistema nervioso central asociada con la activación innata y adaptativa de las células inmunes. Continuamos con la miastenia gravis. Las características clínicas van a depender del anticuerpo. Por ejemplo, puede haber una disfunción sináptica, excitabilidad neuronal debido a la inhibición de la función del canal iónico como principales características clínicas. Ahora bien, entre la parte del compromiso inmune, podemos mencionar que trastornos de la unión neuromuscular está mediada principalmente por anticuerpos. Ejemplo, anticuerpos contra los receptores de acetilcolina. La neuromielitis óptica, también denominada enfermedad de Vick. Esta es el trastorno inflamatorio que afecta principalmente a los nervios ópticos y adicional a la médula espinal. Aquí podemos mencionar a nivel inmunológico que la presencia de anticuerpos contra la aquaporina 4 en el 80% de los casos va a dañar o destruir a los astrocitos. Trastornos paraneoplásicos. Bien, trastornos inmunes mediados por los antígenos neuronales que expresan los tumores. Las manifestaciones clínicas van a depender principalmente del objetivo del anticuerpo. Bien, a nivel inmunológico, esta enfermedad está asociada con depósitos de anticuerpos en la unión neuromuscular, células de Purkinje o nervios periféricos, células T e inmunoglobulinas del líquido cefalorraquídeo. Hablaremos de la enfermedad de Parkinson, trastornos del movimiento progresivos asociados con la pérdida de neuronas dopaminérgicas serían principalmente a nivel clínico. Bien, podemos destacar que a nivel del Parkinson vamos a ver una microglía y activación de los astrocitos asociados con pérdida neuronal. Va a haber un polimorfismo del gen de la interleucina 1B asociado con inicio temprano, células T, CD4 y CD8 en modelos animales. En lupus sistémico eritematoso y en el síndrome de Sjögren primario, diabetes, lactasia por gluten, vamos a ver un cuadro de características clínicas, principalmente en LES. Vamos a tener un deterioro cognitivo, depresión, convulsiones, corea. A nivel del PSS va a haber una neuritis óptica, vasculitis, resultados de síndrome neurológico, por mencionar algunos. Acá podemos ver que en el LES, a nivel del compromiso inmunológico, se da una vasculitis y vamos a ver anticuerpos y además complejos inmunes. A nivel del PSS, inflamación que simula a la esclerosis múltiple. Y en la ataxia al gluten, va a haber una pérdida de las células de Purkinje asociado con la activación del sistema inmunológico. La lesión espinal traumática, otra enfermedad relacionada a nivel neurológico e inmunológico. Aquí vamos a poder observar principalmente en el paciente características clínicas como contusiones y hematomas debido a las fracturas o dislocaciones que conducen a parálisis o incluso a grados de disfunción por debajo del nivel de la lesión. Acá vamos a observar principalmente a nivel del compromiso neurológico, inmunológico, la lesión que va a desencadenar inflamación
que puede contribuir al daño tisular secundario. Pasamos a otra parte de las enfermedades neuroinmunes, específicamente a las neuroinfecciones. En este caso vamos a hablar de a nivel de agentes virales. Una de ellas sería la demencia por el virus de la inmunodeficiencia humana a nivel de características clínicas demencia, que podría presentar en el paciente cambios cognitivos. A nivel de la afectación neuroinmune, específicamente la demencia por VIH, los monocitos y las células T infectadas por el VIH van a producir principalmente quimiosinas y citocinas. Pasamos a enfermedades por arbovirus, las arbovirosis. En este caso, las características clínicas que se va a presentar en estos pacientes va a depender principalmente de la infección, es decir, del agente que se haya transmitido. El virus infecta a las neuronas, la respuesta inmune local, la microglía y los macrófagos presentan antígenos virales a las células T. Los anticuerpos pueden controlar la propagación de la infección a nivel de las arbovirosis. Podemos hablar a nivel del Zika. Claramente las características clínicas van a depender también de la infección. En el Zika podemos ver principalmente una microcefalia y diversos trastornos a nivel del sistema nervioso central. Es importante el papel, mencionar que las células mieloides tienen un papel importante en el proceso de facilitación de la propagación viral y de la patología. Podemos hablar del virus Epstein-Barr. Entre las características clínicas del paciente, enfermedad febril, signos meningios, insultos epilépticos, depresión, polirradiculomielitis, trastornos cognitivos, encefalitis. Aquí podemos hablar de que la afectación o principalmente el compromiso inmune, acá sería linfomas relacionados con el virus de Epstein-Barr en el sistema nervioso central. Va a haber un aumento de los leucocitos mononucleares y hay evidencia incluso de que la infección por el virus Epstein-Barr está relacionada con la esclerosis múltiple. Hablamos de la rabia. Principal característica clínica en estos pacientes va a ser una encefalitis. En este punto, la alteración inmune o afectación más bien inmune va a ser mediado por las respuestas inmunitarias que son cruciales para eliminar el virus neurotrófico. A nivel del virus de la herpes simple, podemos hablar de la fiebre, puede inducir incluso hasta una encefalitis. La afectación neuroinmune en esta se da por las respuestas inmunes innatas y adaptativas que van a controlar la infección. Y el virus, herpes simple, va a evadir a las células T CD8, al TLR3, polimorfismos asociados con susceptibilidad. Vamos a tener también adicionalmente otras neuroinfecciones que podríamos mencionar a nivel del principalmente del sistema nervioso central. Bien, en esta parte vamos a ver un punto en el que nos habla de la relación a nivel de la barrera hematoencefálica. Uno de los conceptos erróneos más importantes que impidieron el progreso en neuroinmunología fue la idea de que la barrera hematoencefálica y el privilegio inmunológico percibido del cerebro evitan las conversaciones cruzadas entre el sistema nervioso central y el sistema inmunitario. Este dogma de larga data ha sido cuestionado por estudios recientes y el descubrimiento de vasos linfáticos y meningios linfáticos. Aunque este cambio de paradigma es un avance reciente en el pensamiento de la conversación
cruzada del sistema inmune nervioso, tales cambios en el campo que comenzarán más de 150 años antes. Comenzaron. Generalmente se han relacionado con avances tecnológicos, algunos de los cuales han arrojado premios Nobel en neuroinmunología, incluido el desarrollo de ratones mutantes y transgénicos para examinar mecanismos de enfermedades tecnológicas de células madres y el novedoso sistema de CRISPR-Cas, que permite la edición de genes a nivel de tratamientos personalizados. Podemos ver claramente que la barrera hematoencefálica, como ella propia lo dice, es una barrera que va a filtrar o a mediar el paso de las sustancias o de aquellos agentes que estén presentes a nivel de los vasos sanguíneos y el cerebro, que principalmente van a pasar gases, nutrientes y ciertas señales. Comienzos históricos. El pasado, que es en lo que nos vamos a sumergir en este momento del seminario. Las principales descripciones de muchos trastornos neuroinflamatorios provienen de notas personales de autores tempranos y diaristas. El primer informe que pretendía ser acerca de la esclerosis múltiple fue una mujer islandesa aproximadamente en los años 1200 y Santa Lidwa en el año 1380, mientras que los diarios personales detallados de Sir Argus, nacido en 1794, y el escritor británico Barbellion revelan su lucha diaria con los síntomas de la esclerosis múltiple. Ejemplos de los informes tempranos de otras enfermedades neuroinflamatorias incluyen a Sir Thomas, acreditado con la primera descripción de la miastenia gravis en el año 1672, así como en descripciones tempranas de documentos médicos y diarios de encefalitis. Los trastornos neuroinflamatorios también se documentaron en personajes ficticios en novelas como las de Charles Dickens. Las primeras descripciones detalladas de muchas enfermedades neurológicas se expandieron a principios de los años 1800, debido en parte a James Martin Charcot, quien identificó sistemáticamente muchas enfermedades neurológicas, incluyendo la Charcot-Marie, que era la enfermedad de Parkinson, y la esclerosis lateral amiotrófica. Al vincular la enfermedad clínica en pacientes con estudios detallados de la anatomía y la microscopía de los tejidos enfermos, el vínculo entre la neurología y la inmunología ganó impulso con el refinamiento del microscopio y el desarrollo de técnicas de tinción para permitir estudios detallados del tejido. Por ejemplo, la identificación de diferentes tipos de células gliales a nivel del sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico se vio favorecida por el uso de productos químicos para mejorar la visibilidad microscópica de las células nerviosas, enfoque para los cuales Camilo Golgi y Santiago Ramón recibió el Premio Nobel de la Medicina en el año 1906. También, con estas nuevas técnicas de tinción, Alois Alzheimer identificó la patología subyacente a la demencia, que más tarde se conoció como la enfermedad de Alzheimer. Y esta permitió a Damson realizar exámenes microscópicos detallados de la esclerosis múltiple que muestran inflamación alrededor de los vasos sanguíneos en las lesiones del sistema nervioso central. Purkinje es acreditado por las primeras descripciones de neuronas en el año 1837 y solo más tarde Golgi describió las células gliales a nivel del año 1871. Aunque Biscoff introdujo el nombre de neuroglia y él creó el concepto de que las células nerviosas se mantienen unidas por glía, que significa pegamento, en el año 1856, junto con las descripciones de la enfermedad neurológica, también se investigaron muchos otros aspectos de la inmunología. Mednikov
reveló las células inmunes rudimentarias en la estrella de mar de agua dulce y se usó principalmente en el término de la fagocitosis, que se convirtió en la base de su investigación, por lo cual recibió un premio Nobel en el año 1908 con Paul Ehrlich por el descubrimiento de los leucocitos a nivel de la sangre. Más tarde, Rayo Ortega demostró que las células en el cerebro, específicamente las microglías, podrían fagocitar. El mismo año, Jules Bordet recibió el premio Nobel por identificar factores que eran anticuerpos en la sangre que surgen después de la vacunación, aunque no fue sino hasta 70 años que se descubrió que las células B eran importantes productores de anticuerpos, y esto se dio alrededor de los años 1948. La inmunología en ese momento se centró en el desarrollo de vacunas para enfermedades infecciosas después del trabajo publicado en la primera vacuna contra la viruela por el médico británico Edward Jenner en el año 1796. Más relevante para el campo neuroinmunológico fue el descubrimiento de la vacuna contra el virus de la rabia neurotrófica por Pasteur, aproximadamente en el año 1885, y la vacuna contra la polio por Johannes Edward Salk. Es importante destacar que Pasteur utilizó la médula espinal del conejo infectada con virus seco para la inmunización, lo que ocasionalmente indujo una encefalomielitis posterior a la vacuna en humanos. El hecho de que la enfermedad no reflejara la rabia indicaba que los componentes del cerebro en la vacuna eran antigénicos. En la década de 1940 se desarrollaron ayudantes para potenciar las vacunas, y varias vacunas, así como infecciones, se han relacionado con enfermedades neuroinflamatorias como por ejemplo la esclerosis múltiple, la encefalomielitis diseminada aguda, y el hallazgo fortuito de encefalitis por vacunación contra la rabia se explotó luego para estrategias de inmunización para inducir deliberadamente enfermedades autoinmunes experimentales. Purkinje habla de las primeras descripciones a nivel de las neuronas. Golgi describió las células gliales. Mernikov reveló las células inmunes rudimentarias en las estrellas de mar de agua dulce, que hablaban de la fagocitosis. Ortega demostró que las células del cerebro, que son las microglías, podían fagocitar. Son uno de los aspectos más importantes de los comienzos históricos que les acabo de mencionar. Podemos hablar de que Thomson demostró también que las células cerebrales pueden ser trasplantadas sin ser rechazadas, muchos años antes de que los estudios seminales de Sir Franz y Peter, por los cuales recibieron un premio Nobel en el año 1960. Y creo que es importante destacar el aporte científico de cada uno de estos hombres. En la década de 1940 ya pudimos mencionar que se desarrollaron ayudantes para potenciar las vacunas. A nivel del año 1960 a 1980 se dieron aportes muy importantes. Además de la identificación y descripción de enfermedades, en esta era se impulsó el desarrollo de criterios precisos para el diagnóstico de enfermedades neuroinflamatorias, así como para examinar los mecanismos patológicos subyacentes a la enfermedad y probar enfoques terapéuticos. Técnicamente, el desarrollo de tomografías computarizadas, espectroscopía de emisión de positrones PET y resonancias magnéticas permitió las primeras imágenes de cerebro vivo, revolucionando el diagnóstico de las enfermedades neuroinflamatorias y permitiendo así el monitoreo no invasivo de la progresión de la enfermedad, así como también poder determinar la respuesta a nivel terapéutico. Se dieron
aumentos en los descubrimientos relacionados con los anticuerpos después de que se descubrió la estructura per se del anticuerpo en el año 1959. En esta época se hicieron asociaciones que vinculaban los anticuerpos con enfermedades como la miastenia gravis y otras enfermedades neuroinflamatorias. Para algunas enfermedades, el objetivo de los anticuerpos se identificó y el impacto de los anticuerpos patogénicos se mostró a nivel in vitro. Un desarrollo clave en el campo de la inmunología fue la generación de anticuerpos monoclonales. Los MAP no solo fueron, o los anticuerpos monoclonales, no solo fueron clave para el desarrollo de ensayos como el ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas y otras técnicas claves para vincular las células inmunes a las enfermedades neurológicas. Este avance también permitió el desarrollo de enfoques terapéuticos específicos en los que los anticuerpos mononucleares fueron diseñados para bloquear o agotar células específicas del sistema inmune. La participación de las respuestas inmunes en las enfermedades neurológicas impulsó nuevos enfoques para tratar la enfermedad y el desarrollo de modelos animales de enfermedades humanas. Si bien es cierto, los ayudantes desarrollados en la década de 1940 fueron esenciales para inducir la enfermedad clínica en el caso de la encefalitis autoinmune experimental y la neuritis autoinmune experimental. La inyección de anticuerpos contra el receptor de la acetilcolina y de pacientes con miastenia gravis inducida enfermedad experimental en conejos. La terapia utilizada para las enfermedades mediadas por anticuerpos incluyó el intercambio de plasma, mientras que los enfoques inmunosupresores amplios, por ejemplo, la hormona adrenocorticotrófica, se implementaron para la esclerosis múltiple. Podemos hablar del estudio del sistema inmune diferenciado entre la inmunología o la inmunidad celular y la humoral, y las interacciones reconocidas de las células T y las células B, así como el descubrimiento de las primeras interleucinas. La clave para futuros desarrollos en enfermedades inmunomediadas fue el hallazgo de Siebenagel y Doherty en el año 1974 de que la eliminación de las células T asesinas infectadas por virus no solo requería reconocer el virus, sino también la molécula principal del complejo de histocompatibilidad del huésped. Alrededor del tiempo, se dio cuenta de que las células más tarde se denominaron células dendríticas debido a su morfología. Estaban estrechamente relacionadas con las respuestas inmunes adaptativas y una noción más tarde les daría a Eastman el premio Nobel. Los estudios en esta época que respaldaban la idea de Cajal que las neuronas ayudan a la glía fueron ayudados por el desarrollo del microscopio electrónico y los estudios electrofisiológicos, aunque todavía se desconocía cómo esto impactó a la enfermedad neuroinflamatoria. Podemos concluir de manera muy importante que el campo de la neuroinmunología ha evolucionado desde los primeros estudios que reconocen que las respuestas inmunitarias están presentes en el sistema nervioso central y periférico durante la enfermedad, hasta enfoques sofisticados para la manipulación del sistema inmunitario. La lista de las enfermedades neuroinmunes se ha ampliado desde los casos prototípicos de la esclerosis múltiple, la miastenia gravis, para incorporar enfermedades consideradas puramente neurológicas, así como los trastornos del comportamiento y del estado de ánimo. Sin más que agregar, en nuestro seminario, aquí le presentamos el principal artículo donde nos pudimos nutrir del conocimiento y de la información, el Clinical and Experimental Immunology, hablando acerca de la neuroinmunología, el pasado, el presente y el futuro, en el que mi otro compañero les podrá hablar acerca del presente y del futuro acerca de la neuroinmunología. Espero que haya sido de su agrado esta exposición. Muchas gracias.